Hay casas donde el silencio pesa más que los muebles. Donde el reloj sigue caminando, pero ya nadie entra por la puerta. Donde la voz que antes llenaba las habitaciones se fue apagando, y el eco de los recuerdos se convirtió en el único compañero. Muchos envejecen rodeados de soledad, mirando fotografías que ya nadie mira, esperando llamadas que no llegan y oraciones que parecen no tener respuesta. Pero hay algo que quizá no te han dicho: Dios nunca se alejó de ti. Él ha estado sentado en esa misma silla contigo. Ha estado en esas noches donde el cansancio pesa más que el cuerpo, y ha escuchado las palabras que no dijiste en voz alta. Aunque nadie lo vea, el cielo sabe tu nombre. Aunque el mundo te olvide, Dios aún te llama hijo. Y aun cuando parezca que todo terminó, Dios aún escribe páginas nuevas sobre tu vida. Este video no es solo para los que están solos, sino para todos los que alguna vez se sintieron olvidados. Porque hoy vas a descubrir que la soledad no es un castigo, sino una puerta donde Dios habla más fuerte que nunca. Él no te ha dejado. Él no se ha ido. Él sigue ahí, esperando que escuche su voz. Hay algo que pocos confiesan, pero muchos sienten: ese vacío silencioso que aparece incluso cuando estamos rodeados de gente. Esa sensación de mirar alrededor y no encontrar un lugar donde encajar del todo. Como si el alma, cansada de esperar, se sentara en un rincón, sin esperanza de que alguien venga por ella. La soledad no siempre llega con la vejez. A veces llega en la juventud, cuando das todo de ti, pero nadie parece notarlo. Cuando ayudas, escuchas, acompañas, pero cuando tú caes, el mundo guarda silencio. Y entonces uno empieza a creer que tal vez no importa. Que si desapareciera, el mundo seguiría igual. Pero ese pensamiento, aunque parece lógico, no viene de Dios. Viene del enemigo que susurra: nadie te necesita. Y si logras creerlo, te roba lo más valioso: el propósito. La Biblia dice que Dios habita con el quebrantado y humilde de espíritu, Isaías 57:15. Eso significa que la soledad puede ser el lugar donde Él más cerca está. No porque disfrute verte llorar, sino porque en ese silencio, cuando todos se van, Él puede finalmente hablarte sin interrupciones. Jesús también conoció esa soledad. En Getsemaní, cuando necesitaba a sus amigos, ellos se quedaron dormidos. Y cuando fue arrestado, todos huyeron. Él, el Hijo de Dios, también sintió el peso de estar solo, para que tú, hoy, supieras que Él entiende exactamente cómo se siente. Así que no, tu soledad no es un castigo. Es una cita. Un espacio donde Dios prepara algo que solo puede revelarte en la quietud. Porque hay cosas que el alma no puede oír entre el ruido, pero sí puede entender cuando todo se detiene. Dios nunca quiso que estuvieras solo. Desde el principio, Dios habló con ternura sobre la compañía. Cuando todo era perfecto en el Edén, cuando no había dolor ni pecado, Dios observó algo que incluso en la perfección seguía incompleto. Y dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Génesis 2:18. Piensa en eso por un momento. Dios creó al ser humano con su aliento, con su imagen, con su presencia constante, y aún así, vio que faltaba algo. Eso significa que el deseo de compartir, de amar, de tener a alguien que escuche, no es debilidad, es parte de nuestro ADN espiritual. La soledad, entonces, no era parte del plan original. El aislamiento no venía del cielo, venía del desorden. Porque cuando el pecado entró al mundo, no solo rompió la comunión con Dios, también rompió la comunión entre nosotros. Y lo que antes era unidad se convirtió en distancia. Empezamos a escondernos, como Adán entre los árboles, temiendo ser vistos, temiendo no ser suficientes. Pero hay una diferencia sagrada entre soledad y aislamiento. La soledad es un estado del alma que Dios puede usar para acercarse a ti. El aislamiento es una herida que el enemigo aprovecha para apartarte de los demás. La soledad puede sanar. El aislamiento destruye. Cuando estás solo, pero con Dios, hay propósito. Cuando estás aislado, pero lejos de Él, hay peligro.
Y el límite entre ambos se define por una sola cosa, la presencia. Si en tu silencio invitas a Dios, ese silencio se vuelve sagrado. Si en tu dolor buscas su voz, ese dolor se convierte en semilla. Porque Dios no te deja solo para castigarte, sino para enseñarte a reconocer su compañía invisible. Muchos oran pidiendo compañía humana, pero Dios primero quiere darte compañía divina. Porque si aprendes a disfrutar su presencia en la soledad, nunca volverás a sentirte verdaderamente solo. Tal vez hoy no haya nadie tocando tu puerta, pero hay un Dios que toca el corazón. Él no te creó para el aislamiento, te creó para la conexión. Y cuando vuelvas a mirar al cielo, recordarás que el mismo Dios que dijo no es bueno que estés solo ya está a tu lado, esperando que le digas, Señor, aquí estoy, háblame en este silencio. Y esto es solo el comienzo, porque lo que Dios tiene para ti va más allá de la soledad. Vamos a ver cómo incluso cuando todos te olvidan, Él te recuerda por nombre. Aun si sientes que todos te olvidaron, Dios te recuerda por nombre. Hay silencios que duelen más que los gritos. Días en los que miras tu teléfono y no hay mensajes, no hay llamadas, nadie pregunta cómo estás. Y dentro de ti se levanta una voz que dice, ya no le importo a nadie. Pero déjame decirte algo, no hay instante en que Dios te haya olvidado. Él no pierde de vista lo que ama. Y en Isaías 49, Él mismo lo declara con ternura y poder, aunque una madre se olvide de su hijo. Yo nunca me olvidaré de ti. Eso significa que aun cuando todos se alejan, Dios permanece. Cuando el mundo deja de pronunciar tu nombre, Dios lo susurra con amor desde el cielo. Él no te tiene en una lista, te tiene grabado en sus manos. Y no hay cicatriz más eterna que esa. A veces creemos que el olvido de las personas es el olvido de Dios, pero no es así. El rechazo humano no es señal de desinterés divino. De hecho, muchas veces es el espacio que Él usa para recordarte quién eres realmente. Porque cuando te quitan los aplausos, cuando se apagan las luces, cuando los amigos ya no están, Dios se acerca y dice, ¿ves? Cuando todos se fueron, yo me quedé. Porque tú vales para mí. Y si alguna vez dudaste de tu valor, mira la cruz. Ahí está la prueba eterna de cuánto vales. Tu nombre no está perdido entre millones, tu historia no pasó desapercibida, tu dolor no es invisible. Jesús llevó tus heridas en su cuerpo, no solo para salvarte, sino para recordarte que nunca fuiste un error. Él conoce tu nombre, tu voz, tus lágrimas. Y cuando nadie más escucha, Él responde con amor, yo te tengo presente. Así que aunque la vida te haya hecho sentir olvidado, el cielo aún habla de ti. Aunque te hayan reemplazado, Dios aún reserva un lugar con tu nombre. Y cuando sientas que no perteneces a ningún lugar, recuerda esto, tú perteneces al corazón de Dios y ahí jamás serás olvidado. Ahora que sabes que Dios no te olvida, prepárate para descubrir algo aún más poderoso, aunque vivas solo, no estás espiritualmente solo. Aunque vivas solo, no estás espiritualmente solo. Hay personas que viven solas, pero no vacías. Sus paredes no escuchan risas, pero el Espíritu de Dios llena cada rincón. Y aunque a veces el silencio parezca insoportable, no es ausencia, es presencia en forma de paz. Jesús sabía que habría momentos como este. Por eso prometió, yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre. Juan 14:16. No dijo por un tiempo, no dijo hasta que te sientas fuerte otra vez. Dijo, para siempre. Eso significa que el Espíritu Santo nunca te deja. Incluso cuando tú lo olvidas, Él sigue ahí, susurrando en lo más profundo del alma, no estás solo, aún camino contigo. El Espíritu Santo no necesita techo ni compañía humana para habitar contigo. Él entra en los lugares donde nadie más puede entrar, tus pensamientos, tus miedos, tus memorias. Y ahí, en lo invisible, comienza a reconstruir lo que el tiempo rompió. Muchos creen que estar solo es vivir sin amor, pero el Espíritu Santo es la expresión más pura del amor de Dios. Él no solo te acompaña, te habita. Él no solo te consuela,
te transforma. Cuando lloras sin saber por qué, Él traduce tus lágrimas en oraciones que el cielo entiende. Hay cosas que no podrías soportar sin su presencia. Es Él quien te da fuerzas cuando no las tienes, quien te hace sonreír sin motivo aparente, quien te levanta del suelo cuando sientes que ya no puedes más. Así que, aunque vivas solo, nunca digas que estás solo. Cada vez que suspiras, Él está escuchando. Cada vez que cierras los ojos, Él está ahí, respirando contigo. Tu casa puede estar vacía, pero tu espíritu no lo está. Porque dentro de ti habita el Dios que nunca se muda. Y cuando todo parece callar, no es silencio, es el Espíritu Santo susurrando, aún estoy aquí. No te he dejado. Te estoy guiando. Cuando Dios te separa, no te está castigando, te está preparando. A veces miramos nuestra vida y pensamos, ¿por qué estoy pasando por esto solo? ¿Por qué me siento apartado de todo y de todos? La soledad duele, y cuando viene acompañada de pruebas, es fácil creer que Dios nos está castigando. Pero déjame decirte algo crucial, Dios nunca se para sin un propósito. Cuando parece que estás aislado, no estás siendo olvidado ni castigado. Estás siendo preparado. Mira la vida de José en la Biblia. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, llevado a un país extranjero, injustamente encarcelado, parecía el fin de su historia. Pero cada momento de separación, cada dificultad, era parte del plan de Dios para convertirlo en un líder, para que un día pudiera salvar a naciones enteras. Lo mismo ocurre contigo. Ese silencio en tu hogar, ese vacío alrededor tuyo, esas puertas que parecieron cerrarse, no son un rechazo de Dios. Son un laboratorio espiritual, un lugar donde tu carácter, fe y paciencia se pulen. Dios se para a veces para enseñarte cosas que no podrías aprender en la multitud, la dependencia total de Él, el valor de tu oración y adoración en privado, la fuerza de tu espíritu cuando todo lo demás falla. No es un castigo, es entrenamiento divino. Como el oro pasa por el fuego para purificarse, tú también estás siendo refinado. Cada lágrima, cada momento de espera, cada dificultad está agregando profundidad a tu corazón y propósito a tu vida. Piensa en la preparación como un terreno fértil. Lo que parece desierto hoy, mañana será la base donde Dios hará brotar bendiciones. La separación no significa abandono, significa que Dios está trabajando en lo invisible, moldeando tu carácter, afinando tu visión y preparando tu destino. Así que si te sientes solo, si piensas que Dios te ha dejado de lado, recuerda, no es castigo, es preparación. El tiempo de aislamiento puede convertirse en el tiempo más transformador de tu vida. Lo que estás aprendiendo en la quietud, en la paciencia y en la espera, será la herramienta que usarás para cumplir tu propósito. No midas tu vida por lo que ves a tu alrededor. Mide tu vida por lo que Dios está haciendo dentro de ti. Y confía, cuando Él te vuelva a colocar en la multitud, cuando abra las puertas cerradas, serás más fuerte, más sabio y más preparado que nunca antes. Así que recibe esta temporada, no con resignación, sino con fe. Cada momento de separación es un recordatorio de que Dios tiene un plan perfecto para ti, y que mientras otros ven soledad, Él ve preparación para grandeza y victoria. Y mientras sientes esa compañía invisible, todavía hay algo más grande para tu vida, tu propósito no ha terminado. Descúbrelo a continuación. Todavía tienes propósito, incluso en esta etapa. Hay quienes creen que ya no sirven, que su tiempo pasó, que lo mejor de su historia ya fue contado. Pero si aún respiras, Dios no ha cerrado tu capítulo. El Salmo 92 lo dice con una promesa poderosa, aún en la vejez darán fruto, estarán vigorosos y verdes. Eso significa que el propósito no tiene fecha de vencimiento. No importa la edad, el cansancio, ni los años que el mundo te haya hecho sentir invisible. Mientras haya un corazón latiendo dentro de ti, hay un cielo que sigue esperando que cumplas algo que solo tú puedes hacer. Muchos piensan que el propósito se mide por productividad, pero en el reino se mide por disponibilidad. No se trata de cuántas cosas puedes hacer, sino de cuánto estás dispuesto a dejar que Dios haga contigo.
Moisés tenía 80 años cuando Dios lo llamó a liberar a su pueblo. Abraham tenía casi 100 cuando Dios cumplió la promesa. Y Ana, en el templo, ya anciana, seguía orando día y noche, hasta que vio al Mesías con sus propios ojos. Eso nos enseña algo: nunca es tarde cuando Dios aún te llama por tu nombre. Quizá tus fuerzas no sean las mismas, pero tu voz aún puede levantar a alguien. Quizá tus manos tiemblen, pero aún pueden orar por otros. Quizá tus pasos sean más lentos, pero aún pueden guiar a alguien hacia la fe. Cada arruga puede ser un testimonio. Cada cicatriz, una lección. Cada lágrima, una semilla de sabiduría que otros necesitan escuchar. El enemigo quiere convencerte de que tu historia terminó, pero Dios quiere usarte como testigo de su fidelidad. No estás esperando que la vida se acabe, estás esperando ver lo que Dios aún puede hacer contigo. Así que levanta la mirada. No te midas por lo que perdiste, sino por lo que el cielo aún ve en ti. Porque mientras haya aliento, hay propósito. Y cuando crees que el final llegó, Dios sonríe y dice: recién estamos comenzando. Si crees que tus mejores años pasaron, espera a escuchar lo que Dios dice sobre honrar y cuidar a los ancianos, y cómo tú también puedes ser parte de esa bendición. Ahora quiero escucharte a ti. Cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez te has sentido solo y olvidado? ¿Cómo has sentido la presencia de Dios en esos momentos? Quiero leer cada historia y responder personalmente, porque tu experiencia importa y puede bendecir a otros que están viendo este video. El poder del testimonio: tu historia puede sanar a otros. Cada vida tiene cicatrices. Cada corazón lleva heridas que otros no pueden ver. Tal vez has pasado por pérdidas, soledad, frustración o momentos de desesperanza. Y tal vez piensas que tus experiencias son solo tuyas, que no tienen valor para nadie más. Déjame decirte algo poderoso: tu historia importa. Lo que has vivido, lo que has superado, lo que has llorado y vencido, puede convertirse en luz para alguien que aún camina en oscuridad. En la Biblia, vemos esto una y otra vez. Los profetas, los apóstoles, incluso Jesús mismo, compartieron testimonios de fe, paciencia y esperanza. Sus palabras no eran solo para ellos, eran herramientas para sanar, animar y despertar fe en otros. Piensa en tus propias experiencias. Quizá has aprendido a confiar en Dios en medio de la soledad. Quizá has visto su fidelidad cuando todo parecía perdido. Quizá tu oración silenciosa ha sostenido tu corazón día tras día. Ahora imagina compartir eso con alguien que se siente solo, olvidado o sin rumbo. Una palabra tuya puede recordarle que Dios todavía lo ve, lo escucha y lo ama. Tu testimonio tiene el poder de romper cadenas espirituales, de sanar heridas emocionales, de encender esperanza donde antes solo había desánimo. El testimonio no necesita ser perfecto. No necesitas una historia espectacular o una vida sin problemas. Lo que importa es la honestidad y la autenticidad. Cuando compartes tus luchas y cómo Dios te sostuvo, otros sienten que no están solos, y que el mismo Dios que te ayudó a ti puede ayudarlos a ellos. Recuerda, las heridas sanadas se convierten en puentes. Lo que alguna vez fue dolor puede convertirse en un camino de luz para alguien más. Cada lágrima, cada caída, cada oración respondida, es una semilla que puede florecer en la vida de otra persona. Así que no subestimes tu historia. No la guardes solo para ti. Habla de tu fe, comparte tu experiencia, anima con tu camino. Incluso un mensaje breve, un testimonio sincero, puede cambiar la perspectiva de alguien que se siente perdido. Dios no desperdicia tu historia. Lo que parece pasado o insignificante para ti, es exactamente lo que alguien más necesita escuchar hoy. Tu vida, tu voz, tu experiencia, todo puede ser herramienta de sanidad y esperanza. Y mientras compartes tu testimonio, recuerda, no solo sanas a otros, sino que también fortaleces tu propia fe. Lo que Dios hizo por ti se magnifica cuando lo compartes. Tu historia tiene poder. Tu historia tiene propósito. Tu historia puede sanar vidas.
Si crees que tus mejores años pasaron, espera a escuchar lo que Dios dice sobre honrar y cuidar a los ancianos, y cómo tú también puedes ser parte de esa bendición. Dios manda a la iglesia a honrar y cuidar a los ancianos. Vivimos en una época que celebra lo nuevo y olvida lo sabio. Un mundo que aplaude la juventud, pero silencia la experiencia. Y tristemente, esa cultura a veces también entra a la iglesia. Dios no ve a los ancianos como personas que ya cumplieron su ciclo. Los ve como tesoros que guardan la memoria de su fidelidad. En cada cabello blanco hay una historia de fe. En cada arruga, una victoria oculta. En cada mirada cansada, un reflejo del Dios que lo sostuvo. Por eso, Dios es claro. No deseches al anciano cuando envejece. Salmo 71:9, y manda a su pueblo a honrarlos, escucharlos y cuidarlos. La iglesia no puede ser solo un lugar de luces, música y jóvenes emocionados. Debe ser también un refugio para los que construyeron el camino. Porque antes de que hubiera templos modernos, hubo rodillas viejas que oraron para que hoy existieran. Si la iglesia olvida a sus ancianos, está olvidando una parte del corazón de Dios. Porque el reino no avanza solo con entusiasmo, sino también con gratitud. Jesús mismo mostró honra a los mayores. Cuando fue presentado en el templo, fue un anciano, Simeón, quien lo sostuvo en brazos. Y una profetisa anciana, Ana, fue la primera en reconocerlo como el Mesías. Dios usa a los mayores para confirmar su obra en las nuevas generaciones. Por eso, si formas parte de una iglesia, recuerda que cuidar de los ancianos no es caridad, es obediencia. No es un favor, es un mandato sagrado. Visítalos. Escúchalos. Inclúyelos. Permite que su voz siga guiando, porque el Espíritu de Dios también habla a través de ellos. Y si eres líder espiritual, no te preguntes solo cómo llenar el templo, pregúntate si los que lo llenaron antes aún se sienten amados. Dios honra a quien honra. Y cuando una iglesia honra a sus ancianos, el cielo la cubre con una bendición especial. Porque cuidar de ellos no solo preserva historia, preserva la esencia misma del amor de Cristo. Ahora que entendemos nuestro llamado como comunidad, veamos algo vital, cómo el enemigo usa la soledad, y cómo Dios transforma esa situación en restauración. El enemigo Estados Unidos la soledad, pero Dios Estados Unidos la restauración. La soledad no siempre llega sola. A veces llega con un susurro. Una voz que dice, ya no le importas a nadie. Tu tiempo pasó. Ni Dios te escucha ya. Y si no se apaga a tiempo, ese susurro se convierte en una prisión invisible. El enemigo conoce bien el poder del aislamiento. Por eso busca separar, dividir, alejar. No necesita destruirte con fuerza, le basta con convencerte de que estás solo. Pero aquí está la verdad que el infierno odia, Dios nunca abandona, Él restaura. Y cada vez que el enemigo intenta aislarte, Dios prepara un plan para acercarse aún más a ti. Mira cómo actúa el enemigo, él usa la soledad para apagar tu fe, Dios la usa para afinar tu oído. Él usa el silencio para que dudes, Dios lo usa para hablarte sin interrupciones. Él usa las lágrimas para debilitarte, Dios las usa para limpiar tu visión. El aislamiento no es neutral. Es un campo de batalla. Y quien aprende a luchar en ese lugar, descubre la fuerza más pura de su fe. Por eso, si estás viviendo una etapa de soledad, no la maldigas, santifícala. Dile a Dios, si me tienes aquí, háblame aquí. Y comienza a convertir cada momento de silencio en un altar de adoración. Hazlo práctico, ora en voz alta aunque no haya nadie que te escuche. Abre la Biblia y léela como si fuera una carta directa a ti. Canta aunque tu voz tiemble. Y cuando el enemigo te susurre mentiras, respóndele con verdad. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Salmo 34:18, nunca te dejaré ni te desampararé. Hebreos 13:5. Estas no son frases, son armas. Cada palabra que pronuncias en fe hace temblar el silencio que el enemigo quiso usar contra ti.
Dios no niega tu soledad, la redime. Él entra en ella y la transforma en un lugar de encuentro. Porque lo que el enemigo quiso usar para aislarte, Dios lo usa para restaurarte. Así que no temas al silencio. Teme quedarte sin fe en medio de él. Porque donde el enemigo ve aislamiento, Dios ve el inicio de una restauración poderosa. Y mientras Dios restaura tu corazón, te sorprenderá saber que Él puede poner a los solitarios en familias, incluso donde menos lo esperas. Dios pone a los solitarios en familia. La soledad puede doler más cuando nadie espera que llames, cuando los cumpleaños pasan en silencio, cuando la casa parece demasiado grande para un solo corazón. Pero Dios tiene una promesa. Dios hace habitar a los solitarios en familia. Salmo 68:6. No dice si los demás vienen, sino que Él proveerá familia. Y esta familia no siempre llega como esperamos. A veces es un vecino que toca a tu puerta con un pastel. O un joven de la iglesia que se sienta contigo y escucha tu historia. A veces es un amigo de toda la vida que regresa, y otras veces es alguien que recién conoces, pero que Dios coloca exactamente donde lo necesitas. La familia que Dios forma es más que sangre. Es presencia. Es cuidado. Es risa compartida, oración en conjunto, hombros sobre los que apoyarse. Dios puede transformar un silencio doloroso en conversaciones llenas de alegría. Puede tomar la rutina de tu día a día y convertirla en una comunidad de apoyo y amor. A veces llega en pequeñas dosis, una llamada semanal, un mensaje inesperado, una visita a la puerta. Otras veces, llega en grande, un grupo de oración, un ministerio que se convierte en hogar, un círculo de amigos que se convierte en familia. La lección es clara, no importa la edad ni la historia, Dios no quiere que vivas aislado. Él quiere que experimentes comunidad, cuidado y amor verdadero. Así que si estás solo hoy, no cierres tu corazón. Mantente atento a las manos que Dios envía. Escucha los pasos que Él dirige hacia tu puerta. Y abre tus brazos para recibir la familia que Él está formando a tu alrededor. Dios puede sorprenderte. Porque la familia que Él da puede aparecer donde menos lo esperas, pero justo donde más la necesitas. Finalmente, después de todo lo que vimos hoy, quiero recordarte la verdad que cierra este ciclo: no estás olvidado, y tu vida sigue siendo valiosa a los ojos de Dios. No estás olvidado. Puede que hoy te sientas invisible. Que las paredes de tu casa parezcan más altas que tus fuerzas. Que el silencio te recuerde todo lo que falta. Pero escucha esto, no estás olvidado. Dios recuerda tu nombre. Ha visto tus lágrimas, tus luchas, tus oraciones silenciosas. Cada día que levantaste la mirada hacia Él, Él lo guardó en su memoria. Nada de lo que viviste, nada de lo que sufriste, se pierde en el vacío. Tu historia no ha terminado. Tu propósito sigue vivo, latiendo con fuerza en el corazón de Dios. Cada arruga, cada cicatriz, cada año vivido es una señal de su fidelidad. Puede que vivas solo, pero no estás espiritualmente solo. El Espíritu Santo camina contigo, te acompaña en cada habitación, escucha cada susurro, y habita en tu vida con amor constante. Y si te sientes aislado del mundo, recuerda que Dios puede poner a tu lado nuevas familias, nuevas amistades, personas inesperadas que reflejen su cuidado y su gracia. Hoy, cierra los ojos un momento y repite: no estoy solo. Dios me recuerda. Dios me sostiene. Dios aún tiene propósito para mí. Así como comenzamos este viaje recordando que Dios ve tu soledad, terminamos con la certeza de que tu vida sigue siendo valiosa, significativa y vigilada por el Creador. No importa la edad, la pérdida o el silencio. Tu historia importa. Tu vida importa. Y en los ojos de Dios, siempre eres visto, amado y nunca olvidado. Si este mensaje tocó tu corazón y quieres seguir fortaleciéndote con enseñanzas bíblicas que transforman tu vida, haz clic en el video que aparece en pantalla ahora. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ningún mensaje que Dios tiene para ti. Nos vemos en el próximo video, y recuerda,
No estás solo, Dios siempre camina contigo.